¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto en este jueves 10 de octubre de 2019. Les saluda Wendy Monterrosa. Mi compañero Carlos Monterrosa tiene una incapacidad médica, así que estaré yo conduciendo este espacio de entrevista. Bien, con el tema migratorio de fondo, una de las apuestas de este gobierno a través del Ministerio de Trabajo es el programa por medio del cual las personas podrían aspirar a empleo temporal en Estados Unidos en actividades agrícolas. La pregunta es, ¿qué tan sostenible resulta este programa en función de la cantidad real de beneficiarios y mejora en sus condiciones de vida? Otro tema es el rol del ministerio como promotor de acuerdos entre el sector empresarial y los trabajadores en las instancias tripartitas. Entre los temas más sensibles destacan el salario mínimo, jornadas laborales y también pensiones. Ante esto es importante preguntar, ¿cuál es la postura de este gobierno en estos temas? ¿Será solamente un mediador o tiene una estrategia de acción y claridad de objetivos en función de las mayorías? Sobre estos y otros temas ampliaremos con el ministro de Trabajo esta noche en 8 en punto. Iniciamos. Bien, y damos la bienvenida esta noche al ministro de Trabajo, Rolando Castro. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación, Wendy, y esperando la pronta recuperación también de Carlos. Por supuesto, vamos a ver una nota de introducción sobre los temas que vamos a conversar esta noche. Adelante. En el mes de septiembre, Rolando Castro habló sobre la posibilidad de abrir la oportunidad de visas de trabajo en Estados Unidos y Canadá, una situación que la respaldó el presidente de la República. Son miles de visas de trabajo temporales que hemos conseguido con el gobierno de los Estados Unidos. Son varios miles de visas que se van a entregar de trabajo en una primera instancia para agricultura, para agricultores que quieren ir a trabajar a los Estados Unidos. Pero este anuncio hizo que cientos de salvadoreños se abocaran al Ministerio de Trabajo, por lo que existió la necesidad de aclarar que aún no había nada concreto. Aún estamos en el proceso de firma. Significa que todavía en este momento no lo tenemos, especialmente en el tema de agricultura, por dos razones. Una, porque es una demanda latente que tiene en este momento los Estados Unidos sobre ese tema. Pero esta posibilidad abría las esperanzas de aquellas personas que llegaban a presentar su solicitud. Esa es la idea, primero Dios que nos salga, ¿verdad? Vamos a ir primero Dios a conocer a otro país, a tratar de trabajar pues, para poder mandar para la familia. Pero días después, las autoridades anunciaron 6,000 plazas luego de unas reuniones con empresarios en Arizona, Estados Unidos. Los primeros grupos que van a oscilar entre 6,000 y arriba de 6,000 personas, pero de forma gradual. La legislación estadounidense plantea que el vuelo, el transporte, lo debe de cancelar la empresa privada, el empleador de los Estados Unidos. El titular de Trabajo aseguró que esto solo es el inicio, ya que está en pláticas con empresarios de otros estados del país norteamericano. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Bien, ahí estaba una nota de introducción sobre lo que vamos a conversar esta mañana y uno de los principales temas, ministro, es estas visas temporales de trabajo que van a brindar ustedes a las primeras 6,000 personas. La semana pasada anunciaban ya el lanzamiento de este portal web. ¿Cómo ha sido el proceso hasta el momento? ¿Cuántas personas se han inscrito? Primero, Wendy, nosotros debemos de aclarar que como gobierno, ante el pueblo salvadoreño, el Ministerio de Trabajo en el tema eminentemente laboral tiene 3 aristas distintas. Una es generar un clima armónico de tranquilidad a nivel de motivación empresarial interna como a nivel internacional, a fin de propiciar condiciones de seguridad jurídica, de certidumbre jurídica y crear las condiciones en nuestro país a fin de garantizar empleos justos y dignos. Esa es la primera arista del problema y eso estamos invirtiendo muchos recursos y mucho esfuerzo. La siguiente es el trato del hermano del migrante retornado y es que estamos diseñando la creación de una unidad que cuando el migrante retornado llegue a El Salvador y no tenga faltas de tipo penal, que tenga problemas con la justicia, pues nosotros estamos creando las condiciones con una bolsa de empleo
con un sector empresarial que nos ha dicho que le interesa este segmento a fin de propiciar condiciones que no retornen nuevamente a los Estados Unidos por la vía ilegal. Y el tercer elemento es, tal como lo dijo nuestro presidente, es que la migración debe de ser una opción y no una obligación, como estos años se ha dado. Y es por ello que hemos buscado opciones en diferentes partes del mundo, iniciando con Estados Unidos. Nosotros tenemos un equipo de asesoría económica que nos ha hecho un estudio, un análisis del mercado laboral a nivel mundial, y que eso está compaginado con el tema de longevidad, que tiene que ver con las edades, con la gente, el adulto mayor y el niño, que principalmente son temas que está golpeando fuertemente Europa, y que ahí consideramos que tenemos un nicho también para llegar a acuerdos con nuestra mano de obra. Nuestra mano de obra salvadoreña ha sido caracterizada como gente honrada, honesta, luchadora, trabajadora, y eso es lo que nosotros queremos impregnar en el mundo entero, pero por la vía eminentemente legal. El mayor esfuerzo que estamos haciendo es evitar el tráfico ilegal de personas y esos dramas humanos donde hemos visto a los niños ahogándose junto con sus padres, asfixiándose, y ese es el drama que nosotros queremos evitar. Por ello es que en los Estados Unidos sí ya estamos concretizando un acuerdo. Y Ministro, el acuerdo... ustedes lanzan esta plataforma el 2 de octubre, Sí. Exactamente. Me gustaría saber cuántas personas hasta el momento se han inscrito en este proceso, cuáles son los requisitos que ustedes solicitan y el perfil de las personas que tienen que tener para poder acceder a una plaza en el sector agrícola en Arizona, Estados Unidos. Sí, primero los aspectos básicos. Uno es de 18 años en adelante hasta un aproximado de 55 años. Ese es uno. Dos, mostrar su honradez y honestidad en el tema de no tener vínculos con grupos criminales o tener antecedentes penales, y esto es a través de la solvencia de la policía y antecedentes penales. Un tercer elemento es que debe de tener una vocación eminentemente agrícola. Un número 4 es que tenga deseos de viajar a los Estados Unidos, pero con un compromiso, no a quedarse a los Estados Unidos, sino regresar, porque las visas van a ser visas temporales. ¿Hablamos de 8 o 10 meses o de cuánto exactamente? Depende de la parte empleadora para la producción que lo necesita, para la época del trabajo agrícola en determinado momento. Recordemos que Estados Unidos, por su mapa geográfico, también tiene que ver con su aspecto climático, que las estaciones, hay épocas de temporada en determinados estados y otros es en otra, a tal grado que hoy en el viaje que hicimos a Arizona nos decían, si nosotros acá en Phoenix, Arizona, podemos estar necesitando para 4 meses, pero a la par, cerca, a California, podemos estar llevando 3 meses más. Esa visa puede ser ya solicitada incluso por 7 meses, 8 meses, a tal grado de que ya hay experiencias totalmente verificadas en los Estados Unidos, especialmente Arizona, que yo fui a ver eso, y encontramos que mayoritariamente las visas andan entre 6 y 10 meses. La solicitud solamente es en línea, ministro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que no tienen acceso a una computadora o a internet? Hablamos de personas que específicamente trabajan en tareas agrícolas de este país, que apenas pueden leer y escribir. Es bien difícil que en el núcleo familiar ahora los muchachos, las nuevas generaciones no estén actualizados, y en cualquier parte del país es difícil encontrar cualquier cosa de productos de canasta básica, pero sí el teléfono, el celular, el wifi y todo. Sin embargo, nosotros el primer banco de datos que tenemos es aquella gente que físicamente llegó, que por supuesto estamos armando procesos de depuración, porque algunos entregaron información incompleta, otros que llegaron algunos señores que nos dolía mucho el corazón ver señores de 75 años, 80 años diciendo de que querían viajar. Estamos depurando, pero además hoy con la plataforma se encarga de verificar y de ser un filtro primordial. Empieza con el tema del correo electrónico, continúa con sus datos, y si un momento dado está engañando y no está entregando la información completa, el mismo sistema se encarga de depurarlo, porque tenemos niveles de información institucional, y ahí se encarga de filtrarlo. Pero mayoritariamente los términos generales son los que acabo de describir, Wendy. Tengo que hacer una pausa, ministro, pero me gustaría que al regresar detalláramos un poco más sobre este proceso de selección para estas visas temporales. Hacemos pausa, regresamos aquí en 8 en Punto.
Continuamos con más de 8 en punto. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos con más de esta entrevista. Nos acompaña en el estudio el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Ministro, en la primera parte hablábamos sobre este programa de migración laboral, esta visa de trabajo temporal que ustedes han anunciado. Entiendo que el primer contingente sería de 6,000 personas para Arizona. Y a propósito, me gustaría que viéramos un tuit que recientemente publicó la viceministra de Comercio e Industria, Merly Barrera, sobre este tema. Vamos a ponerlo, por favor. Ahí dice, el portal de $85,000 para aplicantes de las 6,000 visas para labores agrícolas en Estados Unidos, dice, pide correo electrónico y foto escaneada. Creo que este ministro desconoce que según el censo agropecuario, la edad promedio de los productores es de 49 años. No creo que tengan email ni escáner, dice la ex viceministra de Comercio e Industria. ¿Qué responde sobre esto, ministro, esas declaraciones? Que de una persona que pasó muy desapercibida en un gobierno como el pasado y que no dejó ningún legado a este país, emitir opinión en mi calidad de ministro es en alguna medida perder el tiempo tan valioso de venir a un medio tan prestigioso como este, que yo estaría más concentrado en plantear de que ya la modernización a El Salvador llegó. Y lo que le decía hace un momento, de que probablemente los señores no tienen la capacidad, pero sus hijos la tienen. Pero vuelvo a repetir, el primer banco de datos fue la gente que físicamente llegó. Estamos tratando de garantizar, Wendy, de que todos, absolutamente todos, tengan las oportunidades a nivel general de poder entrar a esta plataforma. Es más, ha habido mucho apoyo y mucho respaldo de diferentes instituciones en esto. Esto no es un tema de una política aislada, laboral, desde el enfoque del Ministerio de Trabajo. Esto es más integral. Ya lo vio, es un planteamiento del presidente, es un planteamiento que lo ha fortalecido mucho nuestra canciller de la República. Estamos trabajando de forma articulada en todo el Consejo de Ministros. Esto son políticas públicas que ojalá queden como un legado para el pueblo salvadoreño. Estar viendo cruzar la frontera y nuestra gente esté muriendo y estar viendo que el compatriota abrazado con su niñita, ahogados en el río Bravo, y los que han gobernado no hicieron nada para evitar este tema dramático y grande, y hoy nosotros estamos trabajando, pues yo creo de que es mejor concentrarnos en las cosas positivas. Ministro, yo le preguntaba al inicio cuántas personas se han inscrito ya en este portal de visas de trabajo temporales y si los requisitos que ustedes están solicitando son rigurosos y cuándo tienen ustedes planeado enviar el primer contingente hacia Arizona. No es precisamente Arizona, nosotros estamos armando un acuerdo. Es más, el día de ayer estuvimos con el Departamento de Labor de los Estados Unidos que anda acá en El Salvador. Tuvimos una reunión precisamente para hablar de esos temas. Ayer se llevó a cabo una reunión de aproximadamente 7 horas con el Departamento de Labor, con el consulado de la embajada, y prácticamente estamos trabajando fuertemente. Lo que pasa es de que esto pasa en términos generales por una reglamentación legal de los Estados Unidos y por una reglamentación legal de El Salvador. Es fácil, por ejemplo, insertar en el mercado laboral de los Estados Unidos mano de obra. El tema es la tutela de los derechos de los mismos, el seguimiento que se le tiene que dar, y por eso lo estamos armando y lo estamos diseñando en una especie de convenio muy fuerte donde los consulados van a estar activados, donde las embajadas van a estar activadas, donde los ministerios, el Ministerio de Trabajo de El Salvador con el Departamento de Labor, que es el similar de Estados Unidos, vamos a estar verificando. Eso pasa por certificaciones de las empresas, eso pasa porque estén inscritas, debidamente inscritas y legales las empresas y registradas para hacer uso de la visa H2A. No solamente es tener la legalidad empresarial en Estados Unidos, sino también tener la certificación del Ministerio de Trabajo, del Departamento de Labor de los Estados Unidos, a fin de que hagan uso de la visa H2A, porque contempla, y el día de ayer lo estábamos hablando, el tema de los gastos de viaje,
eso significa también el tema de la visa, todo eso lo costea. ¿Cómo va a funcionar esto? Los empleadores de Estados Unidos nos van a enviar cuántas personas necesitan, qué tipo de perfil necesitan. Nosotros definimos los perfiles, se los enviamos. Cuando ellos nos dicen sí, en ese momento empezamos a hacer ya el trámite con la embajada. ¿Y tendría seguridad jurídica este programa, además de, digamos, del cumplimiento de los derechos que tendrían los salvadoreños trabajando en un estado como Arizona, por ejemplo? Sí, y a eso me refiero. No es simple y sencillamente subimos a un avión, a un contingente y lo mandamos y que vea ya cómo resuelve. Más aún si no va por las vías correspondientes. No, esto es prácticamente un convenio de gobierno a gobierno. Esto es una política integral que Dios quiera y quede ya como una política de Estado de forma permanente. Sabes que con los anuncios que se han hecho, con la lucha frontal que está llevando el presidente en este momento contra y el ministro de Seguridad con el tema de seguridad en El Salvador, del 100% de la gente que estaba emigrando de forma ilegal, hoy el 80% ha reducido. De cada 10 salvadoreños que salían de forma ilegal a los Estados Unidos, hoy solo están saliendo 2 personas. 8 se están quedando. Se están quedando por varias razones. Una, porque ven a un presidente y a un gobierno con una política distinta en el tema de seguridad. 2, porque estamos creando fuentes y oportunidades en El Salvador. Y tercero, porque algunos están pensando, puedo viajar a los Estados Unidos ahora por la vía legal, no me voy a arriesgar por la vía ilegal. Ahora bien, vemos estas 6,000 plazas que ustedes han anunciado, adicional a las 10,000 plazas que también lo dijeron pues hace unos meses, unas plazas similares, unas visas temporales similares a estas de Arizona. ¿Cómo se va a cubrir la demanda de tantos salvadoreños que necesitan trabajar y lo quieren hacer por esta vía legal, ministro? Nosotros no nos podemos casar con números, porque en la reunión que nosotros teníamos con las altas autoridades del gobierno local de Arizona, nos decían que Phoenix, Yuma y Tucson, solo ellos están necesitando cerca de 50,000 personas. Lo que vamos a hacer es que el primer contingente va a ser un contingente bastante reducido, porque es la apertura del programa como tal. 50,000 personas que cubre el Triángulo Norte y a México, me imagino. No, que cumple exacto. Eso es lo que necesita solo Arizona para sacar adelante el 100% de su producción agrícola. Esa es la necesidad que tiene. Ahora, lo que pasa es que ahí está participando México, Honduras, Guatemala, pero no son grandes las cantidades. La cantidad mayoritaria la tiene México, pero la tiene por su privilegio geográfico que tiene con Estados Unidos y especialmente con Arizona. Pero no nos queremos casar con cantidades. Lo que sí podemos decir es que el primer contingente que viaje es prácticamente la punta del iceberg de todo, y Dios mediante. ¿Y lo veremos en el corto plazo? Sí, en el corto plazo. ¿Tienen una fecha específica del primer contingente? Tampoco no quiero definir fechas, porque si no se me va a llenar el ministerio y no es este el mecanismo, pero estamos hablando del corto, no nos referimos ni siquiera al mediano plazo, estamos hablando del corto plazo. El proceso de las 10,000 plazas adicionales, ¿cómo va, ministro? Lo que pasa es que nosotros hicimos una gestión con la embajada y hablamos exactamente de la visa H2A, que tiene que ver con el área eminentemente agrícola. A raíz de eso, yo estaba en Arizona y yo le informé al presidente. El presidente ya estaba en Nueva York, y estábamos en una comunicación permanente, y le informé que me había ido bastante bien y que gracias a Dios solo el grupo de empresarios con el que nos habíamos reunido, la posibilidad tan alta incluso de iniciar con un promedio de 6,000. Entonces él lo que me dijo, pues no, nosotros tenemos que abrir todo el portafolio de oportunidades, no solamente quedarnos con el tema agrícola. Y el presidente, de forma muy convencida de ayudarle a nuestro pueblo, trató de forma directa con el presidente Trump este tema y logró abrir un portafolio de oportunidades, que ahora no estaríamos hablando más adelante solo de la H2A, que tiene que ver con el área agrícola, sino que ya estaríamos hablando del tema de la construcción, y Estados Unidos tiene algunos problemas incluso con alguna mano de obra calificada en algunas áreas, incluso profesionales, que eso es una gestión directa que la hizo el presidente de la República con el presidente Donald Trump.
Bien, vamos a hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que abordáramos temas del trabajo, del Consejo Superior del Trabajo y también del salario mínimo, entre otros aspectos que le competen a esta institución. Regresamos, no nos cambie. Bien, regresamos con 8 en punto. Nos acompaña esta noche el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Ministro, hace algunas semanas ustedes se reunieron con la ANEP para platicar sobre la conformación del salario mínimo. ¿Cuáles fueron los términos de este acuerdo en esta reunión que ustedes sostuvieron con la empresa privada? Son dos cosas. Una, la primera reunión, inicios de nuestra gestión, fue para llevar a cabo y reactivar el Consejo Superior del Trabajo, que tenía sobre 6 años de estar inactivo y que debido a eso estábamos condenados ante la OIT, 198 países de OIT, por todo el seno total de OIT. A raíz de eso reactivamos y gracias a Dios ya es una realidad el Consejo Superior del Trabajo. Ahora vamos con la reactivación del Consejo del Salario Mínimo. Sí, ya sostuve la primera reunión con ellos y están muy abiertos a que lo conformemos. Es más, este día nosotros firmamos ya los oficios dirigidos a todos los sindicatos del país y dirigidos a los sectores empresariales, tal como lo manda la legislación para conformar el Consejo del Salario Mínimo. Ya lo hablé con ellos y agradezco porque tienen una disposición muy amplia y gracias a Dios hemos llegado a un acuerdo de que vamos a sacar juntos este país adelante. Ministro, ¿qué garantías de transparencia existe o va a existir en este consejo y también de que las propuestas que ahí se discutan y se aprueben favorezcan a ambos sectores? Es decir, que la empresa privada esté de acuerdo con un incremento al salario mínimo que sea digno para los trabajadores y los trabajadores también sientan que son beneficiados con estas propuestas. Pues transparencia, no sé qué tipo de transparencia. Lo que nosotros vamos a definir es lo que la ley manda. La ley manda a la conformación del Consejo del Salario Mínimo y deben de estar 3 actores. El gobierno como tal, garantizando las reglas claras como un árbitro, debe de estar conformada por la parte empleadora y por los trabajadores. En el marco del cumplimiento de eso, nosotros estamos haciendo las convocatorias. ¿Habrá o no salario mínimo? Según la ley, dice que habrá salario mínimo. ¿Cuánto va a ser el salario mínimo? Ese va a ser el debate que vamos a dar en el Consejo, que debe de llevar como 2 aristas. 1, debe de tener un sustento eminentemente técnico y 2, debe de salir producto de un consenso con los 3 actores, trabajadores, empleadores y el gobierno. Eso es lo que hemos llegado a acordar en este momento. Cuando dice que tiene que tener una discusión técnica, ¿a qué elemento se refiere? Porque hay que recordar que la empresa privada en su momento, cuando se hizo el incremento del salario mínimo hace 3 años, prácticamente que se llevó a $300, decía que muchas empresas en el país iban a quebrar y la realidad es que no fue así. El sustento técnico no debe decir, fíjese que a mí se me ocurre que el salario mínimo va a ser de $1,000. A otro se le ocurre que va a ser de 1.500, a otro de 2.000 $. Eso puede ser un planteamiento. ¿Goza de sustento técnico eso? No. ¿Goza aparte de una realidad? No. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que en este momento estamos trabajando con un equipo técnico del BCR, que es muy bueno, y además de eso estamos trabajando con expertos internacionales de OIT, construyendo parámetros. Aquí hay 2 versiones. La versión, la que usted acaba de decir, del sector empleador, de que en alguna medida si el aumento es muy exorbitante, pueden quebrar empresa, pero también dará otra realidad que plantean los trabajadores del salario mínimo, y es que ojalá y los empresarios vivieran 2 meses con salario mínimo y entendieran en carne propia lo que sucede. Pero acá no se trata de argumentos de ese tipo, acá se trata de una justificación eminentemente técnica. No hemos nacido ni somos gobierno para armar un salario mínimo que quiebre empresa, pero también las empresas tienen que tener conciencia de que un salario mínimo debe de estar justificado sobre la vía de las necesidades básicas de los trabajadores. Ahora bien, en la medida que hayan más inversiones, como ustedes lo han anunciado, que mejore el crecimiento económico, pues se tendrían mejores condiciones para poder ofrecer un salario mínimo mayor a estas personas y que pueda cubrir al menos la canasta básica.
porque de llegar a la canasta básica ampliada, pues sería decir mucho, ¿no? Mire, tenemos una excelente relación, o sea, con la empresa privada. Es más, el día de ayer hubo una reunión con el presidente de la República, con ANEP, y fue una reunión muy satisfactoria. Y el presidente les planteó, acá tienen un gobierno con reglas claras, con certidumbre jurídica, y ustedes lo que tienen que hacer es invertir, crecer, todos ganamos, ganan ustedes, tenemos más y mejores empleos, y por supuesto también estamos haciendo un trabajo muy fuerte a nivel internacional. Eso de que los Estados Unidos hayan bajado la alerta en El Salvador tiene una connotación eminentemente económica y comercial muy amplia, y todos nuestros equipos acá en nuestro país y a nivel internacional andan estimulando la inversión nacional e internacional a fin de garantizar. Las tasas de desempleo en El Salvador han sido galopantes en estos últimos años. La mayor parte de gente ha ido a tener que sobrevivir de un subempleo y una buena tasa que es muy elevada del desempleo de este país, que hoy por hoy es grande, la brecha, y eso lo tenemos que minimizar producto de los buenos entendimientos, las reglas claras, las garantías legales y sobre todo la certidumbre jurídica, pero certidumbre jurídica para todos. No que en este país siempre la garantía jurídica estaba de un solo lado. Las garantías jurídicas deben de estar para todos. Tantos derechos y deberes tiene un trabajador como tantos derechos y deberes tiene un empresario. Esas son las reglas que el gobierno garantiza en este momento. Me gustaría que viéramos, ministro, a propósito, una publicación de la revista Forbes sobre este tema que dice: anuncian diálogo tripartito para ajuste del salario mínimo en El Salvador. Y vamos a leer un texto que destaca esta publicación. Dice: Luis Cardenal, presidente de la ANEP, explicó que se había especulado sobre un ajuste sin que el Consejo se haya reunido una primera vez, que es la instalación en donde se debe discutir de forma tripartita. Cardenal añadió que entre los acuerdos a los que se llegó está el derogar el reglamento que promulgó la anterior administración, que fue impugnado por los empleadores ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En este Consejo del Salario Mínimo, ¿qué tan representados se van a sentir o no los trabajadores? ¿Qué garantías dan ustedes sobre esto? La garantía que nosotros damos es que la ley es clara y nos manda a que los sindicatos legalmente constituidos son los que tienen el derecho por representatividad y por legitimidad de estar en ese consejo. De la misma forma lo dice para el sector productivo. Ahora, ¿quiénes eligen los trabajadores para que participen en el consejo representándolos a ellos? Es un tema que el gobierno no se puede meter. El gobierno no puede estar entrando a las decisiones ni de los empleadores a definir a quiénes los representan, ni a los trabajadores. Ese es un tema propiamente de legitimidad. Sabe de que una de las demandas que teníamos en OIT era precisamente por la incursión directa del Estado en las representatividades de ambos, del sector empleador y del sector laboral. Quienes van a definir quién representa, quién es la verdadera representatividad y legitimidad de los trabajadores, serán los trabajadores mismos. Bien, quiero pasarme a otro tema que ha estado en la agenda en los últimos días y tiene que ver con la superación del veto de este incremento que se hizo al presupuesto de Fosalud, de pasar del 35 al 50% del gravamen que se hace a los productos nocivos para la salud, como por ejemplo alcohol, tabaco y armas. Y me gustaría que viéramos un pequeño fragmento de las declaraciones que dio el diputado Carlos Reyes sobre ese tema. Adelante. Respetamos, por supuesto, la decisión que tome el presidente, pero también que se respete la decisión que toma la Asamblea Legislativa. Será otro órgano del Estado, justamente, para eso están, por eso es la independencia de los órganos. En este caso será la Sala de lo Constitucional que va a decir si esto es correcto o no es correcto. Y nosotros vamos a respetarlo, siempre lo hemos respetado, siempre hemos acatado las resoluciones que ha dado la Sala de lo Constitucional. Así que nosotros encantados, estamos en ese proceso en el que manda la ley. Aquí no es de que yo lo apruebo, me pongo en contradicción, no, lo que estamos en ese proceso. ¿Ya presentó el gobierno la demanda ante la Sala de lo Constitucional? Entiendo que se presentó el día de hoy por la tarde, a eso de las 3:30 de la tarde. Nosotros lo único que planteamos es que nosotros no debemos como Ejecutivo de usurpar las funciones del Legislativo, pero tampoco el Legislativo está para usurpar las funciones del Ejecutivo. Tal como lo dijo el diputado, la independencia de poderes debe respetarse. Y quien define cómo distribuye el presupuesto es el Ejecutivo. La Asamblea está única y exclusivamente para aprobar y no para distribuir. Ahora, cuando decide de que va a subir un 15% más
en función de los trabajadores. Yo no sé si ustedes cubrieron este día, pero ahí estuvo el sindicato más grande que se llama Citrafos, de Fosalud, diciendo claramente que ellos le están pidiendo a la Sala de lo Constitucional que declare inconstitucional ese decreto. Por dos cosas lo plantean ellos. Una, porque la Asamblea Legislativa está tomando atribuciones que no le corresponden, y dos, porque dicen ellos no se sienten representados como trabajadores de Fosalud en ese decreto. Así que, perdone, pero si los trabajadores lo están pidiendo y ellos dicen, los diputados, que lo hicieron en función de los trabajadores y ellos mismos se sienten agraviados ahorita por esa decisión, pues yo creo que la sala le corresponde ver la parte legal, pero también de hacer un razonamiento no solamente jurídico, sino un razonamiento lógico, donde los mismos trabajadores se están dando por agraviados ahorita con ese decreto. ¿Y en este acuerdo por qué no se incluyó al Ministerio de Salud, por ejemplo? ¿En este acuerdo que ustedes firmaron con los médicos? No entiendo la pregunta. Para dar plazas. Ustedes firmaron un acuerdo que luego dijeron que lo iban a eliminar, ¿no? ¿Se incluyó al Ministerio de Salud, por ejemplo, en este acuerdo? Esas son plazas del Ministerio de Salud. Son plazas del Ministerio de Salud. Son 1.209 plazas que van ahí, que ahora nos ponen en peligro con el tema de esa superación del veto. Dios quiera, por certidumbre jurídica de este país, Dios quiera, por la independencia de los poderes de Estado, de que la sala declare inconstitucional eso y que se mantengan las cosas tal como estaban anteriormente. Ojalá, porque hemos llegado a negociaciones que durante 30 años tuvo ese problema ahí y nunca lo quisieron resolver. Y hoy es fácil llegar a la Asamblea Legislativa y decir, después de 30 años que hemos estado gobernando este país, porque lo tuvo el Frente y lo tuvo Arena, ahora sí vamos a resolver a 30 años de un problema que históricamente ha venido. Pero ahora se les antojó, como dicen, repartir lo que no es de uno es fácil. Vamos a hacer una pausa, ministro, pero regresamos con más de esta conversación. No nos cambie. Bien, estamos ya en la última parte de esta entrevista, 8 en punto, conversando con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, sobre diferentes temas que le competen a esta institución. Y no puedo dejar de preguntarle, ministro, sobre un tema que ha estado en la agenda en los últimos días y tiene que ver con la decisión de ustedes de cerrar varios restaurantes Mr. Donut. Pero me gustaría, antes de conocer su valoración y los detalles sobre esto, ver declaraciones de una trabajadora de esta cadena de restaurantes. Adelante. Con lo que son aspectos de salud, ahí estamos perfectamente bien, tenemos al día las inspecciones y todo. O sea, nos han venido a cerrar de forma completamente ilegal. Hemos presentado la documentación, todo lo que nos han ellos solicitado, lo hemos entregado. O sea, no hay nada que ellos hayan pedido y no hayamos tenido. Ministro, ¿a qué responde esta decisión del cierre de estos restaurantes cuando mucha gente se preguntará que en 4 meses no ha visto medidas, digamos, similares sobre estas inspecciones o acciones en otros establecimientos de comida que podrían también incumplir cuestiones de insalubridad? Es la gente que no está pendiente del acontecer nacional. Eso es, nosotros tenemos 5.000 inspecciones en este momento desde el 1 de junio de la fecha y hemos ido a diferentes tipos de empresas. Nosotros fuimos a una empresa que está ubicada en Carretera Santa Ana, que se llama Petenati, que quedamos totalmente asombrados del trato justo y digno que dan a los trabajadores. Nosotros fuimos a la tunera Calvo y nos sentimos muy satisfecho del comportamiento laboral. Hicimos unas recomendaciones muy mínimas que estaban establecidas como hallazgo y nos sentimos sumamente orgullosos de este tipo de inversión respetuosa de los derechos elementales de los trabajadores. Lo que pasa es que en El Salvador lo que está pasando ahorita se ve como una gran novedad, como trágico, porque nunca ha pasado en este país. Y no ha pasado simple y sencillamente porque se han vulnerado los derechos de los trabajadores y no ha habido nadie quien tutele los derechos de los trabajadores. Ahora bien, ese nivel mediático no lo habíamos visto nosotros en otras medidas, por ejemplo, en inspección. ¿Qué concepto tiene usted del Ministerio de Trabajo antes del 1 de junio? Que ahí se arreglaban todas las cosas, que ahí llegaban a resolver la parte patronal, que ahí los trabajadores nunca tenían sus derechos, nunca se tutelaba. Las cosas cambiaron y nosotros estamos para estimular la inversión nacional e internacional
pero también estamos para hacer uso de el apego estricto a la ley. ¿Qué va a pasar con las, ministro, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Cumplir y hacer cumplir la ley. Y nosotros lo que estamos haciendo es eso. Ministro, le pregunto, perdón. Con los trabajadores. Los trabajadores hoy llegaron cerca de 19 personas. Hoy este día. Llegaron 19 personas. Y se abocaron porque yo los cité para el día de ayer y ayer no llegaron. Hoy se presentaron cerca de 19 personas y hoy mismo hicimos los contactos con las empresas y a partir del lunes empiezan a trabajar en las nuevas empresas. 19 personas. ¿De cuántas personas que se quedaron sin empleo en con este cierre? Un promedio de 40, 30 personas que no sé si se han quedado sin empleo, porque nosotros no hemos despedido a nadie y no hemos llegado a despedir a nadie. Hemos llegado a actuar apegado a la ley y ya llegaron hoy las 19 personas y si el lunes, si mañana llega el resto, nosotros ya tenemos las fuentes de empleo garantizadas. Es más, hoy se hicieron presentes a eso de las 2:30 de la tarde, nosotros los recibimos, 19 personas en total, hoy, y hoy mismo nos pusimos de acuerdo porque ya teníamos acuerdos y convenios con algunas empresas y el día lunes empiezan a trabajar con un salario mejor, contrato digno y con todas las prestaciones de ley. Este ministerio no es para quitarle el empleo a nadie, este ministerio es para garantizar el estricto apego a la ley, no importa de quién se trate ni quién sea. Ministro, me gustaría que viéramos algunos comentarios y declaraciones que nos han llegado en nuestras redes sociales porque ya nos quedan pocos minutos para cerrar este espacio y ahí lo tenemos en pantalla. Dice Tacho, ¿le podrían preguntar al ministro por qué cerrar la unidad de datos y estadísticas del ministerio? Pregunta, vamos con otro más. Estos son los anuncios que esperamos de nuestro ministro, empleo y oportunidades para los salvadoreños, no zozobra y temor de que cierren su fuente de empleo. Alison dice, ministro, es muy buena noticia sobre el programa de visa, solo una consulta. El tema de pensiones sería bueno darle seguimiento, excelente trabajo. Vamos con más comentarios. Dice, ¿puede aclarar eso de que pagarán $20 la hora? ¿Es verdad o no es verdad? Dice, pregunta sobre las visas de trabajo temporales. Elsa María pregunta o comenta, ¿pueden aplicar personas mayores de 50 años a este trabajo? Rafael Mengíbar dice, la demanda laboral es alta, así como vienen nicaragüenses, hondureños a trabajar, salvadoreños pueden viajar a trabajar temporalmente a Estados Unidos cumpliendo requisitos y ayudará mucho a miles de familias que lo necesitan. Oscar López dice, para obtener la visa H2A, las empresas estadounidenses deben comprobar la escasez de mano de obra interna para luego contratar a personal extranjero, lo cual estará muy difícil de comprobar. Ministro, sus reacciones. Ahí tenemos más comentarios. Dice, buenas noches, no se entiende este requisito, contar con una oferta laboral de una empresa de los Estados Unidos certificada por el Departamento de Trabajo. Dice Francisca de Magaña que puede responder a la problemática que ha creado en el Sindicato del Seguro Social. Vamos a conocer sus impresiones. No, en primer lugar, la justificación no la hace la empresa con un trabajador, la hace con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo está en contacto con las empresas de los Estados Unidos. Es más, quiero informar, a finales de este mes viene una cantidad muy fuerte de empresarios de Arizona acá a El Salvador, producto de una invitación que les hicimos hoy que estuvimos en Arizona. Vienen senadores también, las autoridades máximas de Arizona vienen también, vienen algunos alcaldes. Nos está yendo súper bien y estamos motivados, ilusionados de que nuestra gente, especialmente donde está la parte más complicada, que es la parte rural, viajen. Nosotros estamos construyendo un montón de opciones. Es más, ya hicimos 2 encuentros para el empleo, uno en San Salvador, otro en la zona oriental y el próximo 18 llevamos el 3er encuentro por el empleo en la parte de occidente. Así es que estamos trabajando duro para generar oportunidades que más de 30 años ningún gobierno generó y por supuesto el funcionario público tiene que hacer 2 cosas. Primero cumplir y luego hacer cumplir la ley. Para eso hemos sido nombrados y por eso estamos. Bien, con esto finalizamos. Le agradezco mucho por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos. Buenas noches. Fuerte abrazo.